Hola, ¿qué tal? Esto es Semillas Proféticas y el día de hoy quiero compartirles sobre un tema muy importante que me quedé el día de ayer meditando mucho sobre este tema. Y el versículo bíblico al que les quiero compartir el día de hoy es Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. El día de ayer me quedé meditando mucho en un versículo bíblico después de la prédica o después de que fui a la iglesia porque hablaba sobre este tema. Qué importante es entender que no debemos de volver hacia atrás. Y el versículo en el cual me quedé meditando era Sofonías 1:6. Esto es la traducción nueva traducción viviente. Y dice así, destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. ¿Qué es lo que yo me quedo aquí meditando? Que durante mucho tiempo que yo he sido cristiana, he visto gente que se ha alejado de Dios, gente que en un tiempo estaban avivados en el fuego de Dios, mas sin embargo por algunas circunstancias se alejaron y hoy en día puedo mirar que viven en destrucción, viven en pecado, viven en tristeza, viven en problemas. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Y mira lo que dice en el libro de Hebreos 10:38 en la nueva traducción viviente, dice, mis justos vivirán por fe, pero no me complaceré con nadie de los que se aleje o con nadie que se aleje de mí. Fíjate, Dios mismo lo que está diciendo. Él se complace con los justos, con aquellos que buscamos del Señor, con aquellos que nos esforzamos. Déjame decirte que el 100% de cristianos se esfuerza día tras día en buscar al Señor. El 100% de cristianos se esfuerza día tras día en poder mantenerse firme en la obra del Señor. Pero de ese 100% no todos logran poder avanzar o no todos logran poder llegar hasta la meta final. La vida cristiana es como una carrera. De palabra de Dios dice que corramos la carrera sin desmayar. Si nosotros empezamos a meditar y empezar a ver cosas adversas a lo que Dios nos está llamando, es cuando mucha gente empieza a dejar de buscar de Dios. Entonces al meditar yo en esta palabra y empecé a ver las razones o los motivos por los cuales la gente se aleja, y yo encontré por lo menos 5 razones por las cuales la gente se aleja, y una de ellas es porque fueron convencidos pero nunca fueron convertidos, que tuvieran una convicción plena de lo que es Dios. Déjame decirte que durante todos mis años de cristiana he trabajado, he servido al lado de ministros, al lado de líderes, al lado de gente cristiana, y durante todo este tiempo siempre he visto malos testimonios, siempre he visto gente que no está firme, que no está bien en las cosas del Señor y siguen sirviendo. He visto muchas cosas, pero déjame decirte que uno de los propósitos cuando yo vine a Cristo, lo primero que yo me propuse es no mirar las debilidades de mis líderes, no mirar las debilidades de los hermanos de la iglesia, no mirar las debilidades de la gente que va corriendo la carrera de la fe juntamente conmigo. El punto clave aquí es que yo misma aprendiera a ser cambiada, yo misma entregara mi vida plena al Señor y que Él me transformara, no por los demás, sino porque yo quería estar bien delante de Dios. Y entonces yo pude encontrar o pude entender estas 5 cosas por las cuales la gente se aleja de Dios. Y el número 1 es porque fueron convencidos y no convertidos. Muchas veces cuando alguien llega a la iglesia, todo deseo del líder, del pastor y de los hermanos de la iglesia es de que alguien se quede en la iglesia. Y entonces estamos convenciéndolo y quédate, mira, aquí vas a ser bendecido, aquí vas a tener paz, aquí vas a tener esto, aquello, pero posiblemente la persona se quede. Mas sin embargo, no se le instruye para poder enfrentar las luchas
espirituales que va a tener durante su vida cristiana. Y por esa razón es importante hablarle a alguien de Cristo, pero también enseñarle a que esa persona pueda ser ministrada, instruida y capacitada en la vida cristiana para que pueda enfrentar toda lucha espiritual. Y número 2 que yo encontré por lo cual la gente se aleja del Señor o de Dios es porque no forman raíces profundas en Cristo Jesús. ¿Cómo tú formas raíces profundas? Cuando tú te capacitas, cuando tú buscas al Señor a través de la Biblia, a través de oración, a través de ayuno, cuando tú te conectas con gente que te pueda ayudar a afirmarte, a levantarte, que en los momentos tristes, en los momentos bajos que tú estés, tú puedas tener a alguien que te ayude a subir. Número 3 que yo encontré por lo cual la gente se aleja de Dios es por la dureza del corazón. Déjame decirte que yo he conocido muchísima gente que en un momento de necesidad vienen, buscan al Señor, reciben su milagro y bye bye. Nunca más los vuelvo a ver. Y eso es tan triste porque es como tener a Dios como si fuera el 911. Señor, yo necesito esto, necesito ayuda. En el instante el Señor te ayuda y cuando menos acuerdas ya no te acuerdas de Dios. Y eso es tan triste y por esa razón Dios dice que sus justos, la gente que realmente le ama, vivirá por fe, pero no se complace en aquellos que se alejan. Número 4 que yo encontré es que no se prepararon para los ataques del enemigo. Yo a toda la gente que le hablo de Cristo siempre le he dicho, cuando tú vengas a Cristo, no esperes que el enemigo te va a aplaudir. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando de reino. Anteriormente vivías en un reino de tinieblas, ahora entras en un reino de Dios, en el reino del Todopoderoso, en el reino verdadero, en el reino de luz. Entonces el reino de las tinieblas se va a levantar contra ti porque sabe que tú vas a vivir una vida diferente, sabe que tú vas a estar del lado todopoderoso y el Todopoderoso te va a librar y te va a ayudar. Y número 5 que yo encontré es que nunca pusieron la mirada en Dios y se dedicaron a poner la mirada en la gente, la mirada en los errores que tenía la gente, en los pecados que cometían los líderes, en los pecados que cometían sus hermanos en Cristo, y eso los alejó. Y es una tristeza entender que la gente se aleje por estas simples razones, pero más sin embargo la palabra de Dios dice en el libro de Daniel 11:32, dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese es el verdadero pueblo de Dios, aquel que se esfuerza. Por eso dice la palabra que el reino de Dios es para los valientes, para aquellos que en medio de la tempestad siguen confiando en el Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate y pelea la buena batalla de la fe. Hoy yo te quiero decir a ti, tú que me estás escuchando, esfuérzate, no desmayes, porque para atrás ni para coger impulso, ni para tomar impulso. Tú tienes que seguir para adelante porque no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Así que yo te animo a ti, no pongas la mirada en la gente. La gente que está alrededor de ti puede fallarte, pero hay uno que jamás te va a fallar. Y ese es el Dios Todopoderoso, del cual yo te he venido hablando. Hoy yo quiero que tú te fortalezcas en Dios y sigas adelante capacitándote, entrenándote, aprendiendo más de Dios, para que así mismo llegues con la victoria y termines la carrera en la cual tú has comenzado con Dios. Así que espero que Semillas Proféticas sigan edificando tu vida y nos estamos viendo o escuchando muy pronto. Bendiciones.